Chicos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien, deseándoles a todos y a cada uno de ustedes y a sus familias que se encuentren bien en esta cuarentena. Bueno muchachos, entonces pues esperando que se hayan suscrito y hayan también ustedes podido ver los videos, ojalá la gran mayoría de la clase número 1 y de la clase número 2, pues empezamos y les dejo a ustedes entonces la clase número 3 de productos de la lombriz roja californiana, que es el tema a seguir pues de nuestro plan de estudios para este año 2020. Y que pese pues a las circunstancias de la cuarentena, pues estamos todavía al frente del cañón trabajando y que, como les digo, ojalá puedan ustedes ingresar al canal y ver entonces las presentaciones y las clases para que ustedes tengan de pronto una idea un poco más amplia del tema y las dudas que les surja pueda en parte ser aclaradas. Muy bien, tenemos entonces que la lombriz roja californiana no solamente nos va a dar a nosotros el humus que todos conocemos, sino que también nos va a dar la posibilidad de poder generar otro tipo de productos, no solamente, insisto, el humus, sino pues otro tipo de producto que ya vamos a ver más adelante. Como vemos aquí entonces, el vermicompost, o también llamado humus de lombriz, estos dos términos son los mismos. Si ustedes encuentran en alguna bibliografía un término relacionado con vermicompost, están haciendo referencia al humus producido desde estas señoritas de la lombriz. El humus de lombriz, lo que se va a producir, puede ser en presentación sólida o en presentación líquida. Lo sólido, pues ustedes saben, lo vamos a utilizar como elemento fertilizante o como abono de nuestros cultivos, de nuestra tierra, antes, durante e inclusive después de los cultivos, de las cosechas. Este tiene un valor comercial, digámoslo así, bastante interesante, digámoslo así. Si ustedes deciden, por ejemplo, tener una empresa dedicada a la producción de este tipo de humus, se vende bastante bien, y lo interesante es que siempre ustedes van a tener el pie de cría suficiente para poder entonces generar más producción y por qué no generar de pronto abonos especializados, es decir, un abono sólido rico en nitrógeno, un abono sólido rico en potasio, etc. Pero también se va a producir el abono líquido. El abono líquido hace referencia al que durante el proceso de degradación de la materia orgánica se van a presentar unos elementos líquidos que se escurren y que se van a llamar entonces lixiviados. Este material lixiviado, en este caso, también es un abono, este abono líquido, es bastante nutritivo, tiene también las mismas propiedades de nutrición que tiene el abono sólido, solamente que el abono líquido tiene una ventaja frente al sólido, y es precisamente el hecho que se absorbe o se integra mucho más rápidamente a las plantas que el abono sólido. El abono sólido tiene que esperar que se degrade otro poco más, que se integre al suelo, mientras que en forma líquida pues ya queda metida en las moléculas del suelo y simplemente por medio de las raíces y los rizomas, en las raíces secundarias, las plantas lo pueden absorber. Es un elemento que a la hora de comercializar se vende bastante bien, y es un abono que puede costar un poco más de lo que cuesta el abono sólido. ¿Cómo se hace para recoger este abono líquido? La cosa es muy sencilla, se hace una cama normal, simplemente que se tiene que hacer una inclinación de aproximadamente de 3 a 4 grados, y al final de esa cama, de esa inclinación, se pueden colocar algunas tuberías, algunos dispositivos de recolección de este tipo de lixiviado y de abono. Y se envasa y se puede vender, o inclusive ustedes mismos lo pueden utilizar en sus cultivos. No hay ningún problema, es un excelente abono.
Recordemos un poquito cómo es que es el ciclo del humus, del lombriz o el vermicompost. Recuerden que nuestra materia prima es la materia orgánica, ¿sí? Ya sea los residuos de cocina, los residuos de cosechas, el residuo vegetal, el popito del pollo, el del caballo, el de la vaca, nos puede ayudar bastante. Recuerden ustedes que este material vegetal lo debemos llevar en primera instancia a un proceso de compostaje, un primer estado de compostaje. No es aconsejable que le demos estos materiales tan enteros, si se permite el término, a las lombrices. Recuerde que después del proceso del compostaje se lo damos a la lombriz, es decir, que esté más o menos un mes de compostaje. Luego lo pasamos a las lombrices para que las lombrices puedan terminar esta labor. Con este compost de lombriz ya podemos abonar un terreno que nos va a producir material vegetal, las hortalizas, nuestras frutas, etcétera, ¿cierto? De una muy buena calidad. Y luego esa misma biomasa que se desecha de residuos de vegetales de cocina, vegetales de la siembra, de la cosecha, etcétera, pues lo volvemos a utilizar, vuelve nuestra materia orgánica y comienza un ciclo realmente interesante. De alguna u otra manera no tenemos que invertir, digamos así, como en mantenimientos costosos, y obviamente nuestra materia prima siempre va a estar a la orden del día. Miremos entonces, a grosso modo, eh, cuáles son entonces esas ventajas que tiene el humus de lombriz o vermicompost con respecto a otros tipos de compostaje. Miremos esta muy rápidamente. Vamos a encontrar, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, que son macroelementos, que son elementos que se presentan en gran cantidad en un suelo, que si comparamos, si nosotros compostamos el estiércol de vaca versus el humus de lombriz, vemos que en nitrógeno la concentración que tiene el estiércol de vaca es del 0,4 al 1%, mientras que el humus de lombriz dobla esta proporción, ubicándose entre el 2,5 y el 3%. Es una muy buena proporción, dado que el nitrógeno es un elemento que no es muy fácil que las plantas lo absorban y que lo puedan obtener directamente del suelo. Tenemos entonces el fósforo, que está en una proporción en un compost de vaca entre el 0,4 y el 0,8%, y vemos que en el humus de lombriz pues tenemos una cantidad bastante grande, entre el 1,8 y el 2,9, casi el 3%. Y de potasio, de 0,8 a 1,2 pasamos de 1,4 a 2. Entonces vemos que literalmente estos macroelementos, macronutrientes, en el humus de lombriz se presentan casi el doble de lo que podemos presentarlo en un estiércol de vaca. O sea, en cuestión de macronutrientes estamos bastante bien. Pero si hacemos, por ejemplo, una comparación entre lo que es el compost convencional que nosotros conocemos, simplemente el colocar la materia orgánica que se descomponga sin intervención de la lombriz, vemos que el carbono total también hay una proporción bastante interesante, una diferencia grande en cuestión de nitrógeno del convencional al humus de lombriz, pues aunque no es mucha, pues representa también una luz o un margen bastante bueno de fósforo, de hierro. Miren la proporción, más o menos unos 200 puntos un poco más arriba, del zinc, de magnesio, de cobre y de manganesio, que son microelementos. Estos que están aquí ya son microelementos, pero que igual a la hora de la fisiología vegetal, intervenir en la fisiología vegetal, pues aporta bastante. Entonces vemos o podemos concluir que el humus de lombriz, frente a otros compostes convencionales, pues tiene una gran concentración de nutrientes. Y por último, pues ya para terminar esta pequeña explicación, otro de los productos que se está sacando bastante bien es la harina de lombriz. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿se puede sacar la harina de lombriz? Sí, sí se puede.
Es una harina que tiene una alta concentración de proteína. Obviamente esto debe tener un proceso literalmente de limpieza del tracto digestivo de la lombriz para poderla aprovechar. ¿Qué es lo que hacen? Sacan la lombriz de la cama convencional, la meten en una cama con harina. Ella lo que hace es digerir esa harina, ¿cierto? Con las condiciones de humedad, obviamente entre el 70 y el 80% de esta harina, se limpia literalmente el tracto digestivo y luego a esa lombriz lo que hacen es secarla, molerla y la pueden aprovechar entonces a modo de harina. Como les decía, es un alimento rico en proteína, bajo en grasa. Se utiliza sobre todo para el consumo o complemento nutricional de ganado, para peces y pollos, esto principalmente por su alto contenido de proteína, para aumentar la masa muscular de estos elementos. Y también están haciendo, sobre todo en un artículo del 2009 presentado por el diario El Tiempo, en el SENA de Seccional Santander, están haciendo ya galletas y colaciones a base de harina de lombriz. Y que tal parece que, pues, que ha tenido pues bastante acogida. Obviamente a estas latitudes no ha llegado, digámoslo de esta manera, pero es un buen elemento que puede llegar a considerarse en la dieta de nuestras familias. Los invito, muchachos, a que por favor ahonden un poco más en esta temática de la harina de lombriz, de algunos productos a base de la harina de lombriz, aparte del humus líquido y el humus sólido, y los que tengan la oportunidad, entonces, poder echar una revisadita entonces al respecto. Chicos, no siendo más, les agradezco su atención, muchas gracias y les deseo lo mejor, muchachos, para que esta cuarentena pase rápidamente. Les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias, muchachos, un abrazo.